cierto? Entonces ya hemos dicho que la farmacocinética es desde el momento en que nosotros administramos al paciente hasta que llega al sitio de acción, ¿cierto? Entonces, todo eso es la farmacocinética. Vamos a ir desde el momento en que nosotros determinamos la dosis, como lo hicimos la vez pasada, en la clase pasada. Entonces y administremos, va a pasar estas fases de la farmacocinética. Finalmente va a atravesar muchas membranas, ¿no es cierto? Se va a distribuir por todo el lado, en algunos lugares va a llegar al sitio de acción, a otros lugares tisulares y a lugares donde produce efectos secundarios, recuérdense, o no deseados, y finalmente va a interactuar con un receptor. O no necesariamente con un receptor, sino con un blanco. Nuestra droga, las drogas pueden interactuar con receptores, pero también con otro tipo de moléculas como enzimas, ¿cierto? Un ejemplo es, ¿qué hace la enzima convertidora de angiotensina? ¿Qué hace la enzima convertidora de angiotensina? Convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, en los hipertensos ese es nuestro problema. La angiotensina 2 produce una vasoconstricción al interactuar con su receptor T1, T2, angiotensina T1, ¿no? Entonces, cuando yo doy un antihipertensivo, un IECA, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, entonces es una enzima, no es un receptor, pero es un blanco terapéutico. Lo inhibo, ya no se convierte angiotensina 1 en angiotensina 2 y entonces ya no va a actuar sobre los vasos y se van a relajar y va a cambiar también la arquitectura de los vasos del corazón gracias a eso, y entonces puede ser una molécula. Hay fármacos que actúan, recuerden, hay fármacos que actúan sobre otras enzimas que se llaman tirosinquinasas y se llaman inhibidores de tirosinquinasas, ¿no? Aunque muchas tirosinquinasas forman parte de algunos tipos de receptores, pero es una enzima prácticamente sobre la que va a actuar. Y así tenemos diferentes. Entonces, pero la gran mayoría se une a receptores en nuestro organismo, ¿no? Y esa unión a los receptores se estudia la farmacodinámica. Y dentro de la farmacodinámica, o sea, vamos a ver cómo se une al receptor, vamos a ver, una vez que se ha unido al receptor, la transcripción, las señales de transcripción que produce al unirse, porque al unirse al receptor lo altera en su conformación y en esa alteración activa otras moléculas y esas moléculas van a producir una señal de transducción. Y en muchos casos se ve toda una cascada de respuesta, activando proteínas, activando enzimas, que finalmente van a llegar al núcleo y van a producir una respuesta biológica, ¿no es cierto? Y las respuestas biológicas nosotros lo podemos evaluar como efectos fisiológicos o también como manifestaciones clínicas en el paciente. ¿Ya? Es igual, o sea, cuando yo doy el antihipertensivo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? El paciente bajó su presión. Y entonces, ¿cómo fue eso? Y eso es lo que vamos a entender. Entonces, en general, los fármacos hacen lo mismo que nuestro organismo. Nosotros, si no con ligandos exógenos, nosotros tratamos de corregir o mejorar o aliviar o modular esa respuesta. Bueno, esto ya lo hemos leído, ¿no es cierto? Acción farmacológica, efecto farmacológico y mecanismo de acción. Y el mecanismo de acción, ¿no?, es cómo hace el fármaco para producir la acción y manifestarse con los efectos determinados. En otras palabras, es lo que la farmacodinamia es lo que el fármaco le va a hacer a nuestro organismo. Entonces, la farmacocinética es lo que nuestro fármaco le va a hacer al fármaco, ¿no es cierto? En su biodisponibilidad, en su concentración,
en la manera como se va a expresar. Muy bien, hay una curva de dosis-respuesta, es esta. Esta es la curva dosis-respuesta, la curva B, que siempre se forma con una sinoide. Básicamente esto que explica lo que ya sabemos. Miren, esto es efecto y esto es dosis, ¿no es cierto? Cuando nosotros damos una dosis, empezamos a dar una dosis, esto va a ir subiendo, ¿qué cosa? Todo esto, esta es la dosis, va a ir subiendo la dosis, ¿no es cierto? Esta es la dosis, ¿sabes? Este es tiempo, esta es dosis, pero asociada al tiempo. Entonces, la dosis, cuanto más acá avance, más aumenta la dosis, ¿ok? Entonces, cuando yo aumento la dosis, vamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando hacia la derecha, ¿no es cierto? Y el efecto es mayor, es directamente proporcional. Entonces, cuando va subiendo, ¿no es cierto?, va aumentando. Acá aparece, esto no es una vertical, ¿no es cierto?, es una sinoide. Entonces, llega un momento en que vamos a llegar acá, ¿no es cierto?, vamos a tener con una dosis al efecto, o sea, a esta dosis más o menos, vamos a tener un efecto del 100%. Supongamos que mi dosis acá miren, mi dosis acá es 1. Pero si yo le aumento a 1.5, ¿el efecto aumenta? No. Si yo aumento 2, no. ¿Alguien puede decir por qué es eso? Estamos aumentando la concentración, pero el efecto hemos llegado al tope. No hay. Porque tenemos un número limitado de receptores. Eso se llama saturación de receptores. Saturación de receptores. Este es un ejemplo que miren, tenemos, por ejemplo, voy a hacer un dibujito de 4 receptores para representar de la cantidad de receptores solo el 25, cada uno el 25. Muy bien. Entonces, este es el 100% de nuestros receptores, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a dar el medicamento, o sea, no aparece de un momento a otro en el sitio de acción. O sea, somos 100 y los 100 aparecemos de un momento a otro en el sitio de acción, ¿no? Pues a medida que se va absorbiendo, también va llegando. Entonces, cuando estamos así, estamos acá. ¿Ok? Entonces, si yo doy el fármaco, este fármaco va, le doy una dosis, por ejemplo, una dosis 1, para ejemplo. Esto se va a unir acá, ¿ok? Pero como es esa dosis 1, a los demás no, porque ya se unió a ese fármaco. En otras palabras, se unió al 25% de los receptores esa dosis. O sea, mi dosis es 25%. Estaría acá más o menos, y mi efecto será... Estamos avanzando, ¿eh? Esto es dosis, avanzamos. Ahora voy a aumentar la dosis y le voy a aumentar al doble esta dosis, entonces ya estaré copando al 50%. Entonces estaremos acá. ¿Ok? Y así vamos avanzando con las dosis. Y lógico, si yo tengo a los 4 acá, ya estoy acá, 100%. Es saturado, ¿no es cierto? Todos los receptores. Y ese es el efecto 100% máximo que puedo dar. Entonces, díganme una cosa, ¿qué pasa si yo aumento 25% más de la dosis? O sea, ¿hay algún receptor para que aumente el efecto? No. ¿Y si aumento otro más, va a aumentar el efecto? No. ¿Y si aumento al 100%, va a aumentar el efecto? ¿Qué va a pasar? Efectos secundarios. O sobredosis o efectos tóxicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegamos a este nivel es porque hemos saturado, porque si ya no aumenta el efecto con las dosis, con mayores dosis, entonces es porque a esta dosis es que ya es saturado ya todos los receptores y no necesitamos más, ¿no es cierto? Por eso es que los estudios clínicos en las primeras etapas evalúan pues las dosis que son correctas, porque y cuando hacen el estudio, hacen grupos
y le ponen diferentes dosis y van midiendo. Y le he puesto esta dosis y mi efecto con la otra un poco mayor, y he observado mayor respuesta. Allá. Entonces podemos ver esta dosis y no hay efectos tóxicos. Bien, hay otra dosis más. ¿Sabes qué? He aumentado esta dosis y no ha aumentado la potencia. Eso quiere decir que esta es la dosis, no la mayor. Y entonces todo eso se determina en los estudios clínicos. Entonces, cuando nosotros saturamos los receptores, obtenemos el efecto máximo. Muy bien. Estos conceptos vamos a ver con esa curva. La dosis eficaz media significa que es cuando a una dosis en la que el 50% de todos los que estoy dando ese medicamento presenta el efecto farmacológico que se está buscando. ¿No es cierto? Entonces, si a ustedes 50 les doy un antipirético, o sea que baje la temperatura, entonces estoy dándoles una dosis y en la dosis en la cual la mitad ya empieza a bajar, ¿no es cierto?, su temperatura del 50%, eso se llama dosis eficaz media. La dosis tóxica media es cuando en la mitad de ellos aparecen efectos tóxicos. La dosis letal media es que la mitad se muere, con una dosis determinada la mitad se muere. Esa es la dosis letal media. Y el índice terapéutico es la relación entre estos. El índice terapéutico es la relación entre estos. Este es el mismo concepto. ¿Cómo venimos el índice terapéutico? El índice terapéutico es el cociente de dosis tóxica media o dosis letal media sobre dosis efectiva. Los estudios en animales estudiaban esto, pero en los humanos no podemos llegar a eso, porque sería antiético que yo llegue a una dosis letal, ¿no es cierto? No es lógico. Entonces, en los estudios en humanos usamos esto. No, disculpe, dosis tóxica. Dosis tóxica usamos, no dosis letal. En este cuadro relacionan esas dosis, ¿no es cierto? Esta es la curva, miren. Esta es la dosis efectiva media, ¿no? Y lo encontramos justamente cuando empezamos a hacer una dosis y en el 50%, este caso es con un hipnótico, entonces tiene efecto el hipnótico, ¿no? Acá, y eso es dosis. Y esto vamos aumentando las dosis, miren. Este es el efecto, ¿no? 50, 100, 200, 400, 800, 1600 miligramos de hipnótico. Entonces, cuanto más dosis aumentamos, bien, estamos en 100, ¿no? Cuanto más dosis avanzamos, entonces vamos a empezar a encontrar las dosis tóxicas y las dosis letales. Hay un momento en que la curva de letalidad va a empezar a observarse. Es decir, en el momento en que comienzan a morir, ¿no es cierto? O sea, no es que todos van a morir al 50%, no todos que la mitad no es que van a morir en este tiempo, o sea, van a ir muriendo poco a poco. Pero cuando lleguemos a una dosis en la cual ya murió el 50%, eso es la dosis letal media. No es que todos juntos se van a morir, sino que poco a poco va muriendo 1, 2, 3, 4, y hasta que lleguemos a la mitad, esa es la dosis. A eso se llaman dosis letales. Entonces, se relaciona. Si usáramos la dosis letal, ¿no?, el índice terapéutico, que es un número prácticamente, o sea, es más o menos a qué porcentaje de la dosis tenemos ¿cómo se llama? La ventana para poder tratar a los pacientes. Si viéramos con la dosis letal, nuestra dosis letal media es 400 y la dosis efectiva media es 100. Entonces, es el cociente de los dos y su índice es 4. Pero en los humanos hemos dicho que se trabaja con la dosis tóxica, ¿no? La dosis tóxica. Entonces acá tenemos esta dosis tóxica que es mucho más antes de la dosis. La dosis letal está por acá todavía. Y entonces esta es la relación que hacemos, ¿no?, a cada uno. Y lo dividimos y nos saldría esto nuestro índice terapéutico. Y en sí, eso se refiere a los márgenes que tenemos para usar la droga.
cuanto más chiquito sea ese margen, quiere decir que la dosis efectiva se acerca a la dosis tóxica. Cuanto más chiquito, tenemos poco margen de dosis. Y si están juntos, no sirve. ¿Entienden? No sirve. Porque si se pegan, quiere decir que mi dosis efectiva es igual a mi dosis tóxica. ¿Y acá cuánto sería? ¿Cuánto sería? Uno sería. Y entonces yo, por ejemplo, les preguntaría, ¿no? Tenemos 50 pacientes, estamos estudiando un fármaco X, estamos estudiando en fase 2, en fase 1, para determinar cuál es la dosis adecuada. Y hemos empezado con una dosis y resulta que mi índice terapéutico es 0.5. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería el razonamiento? ¿Cuál sería el razonamiento? El razonamiento sería de que a menor número implica que el rango terapéutico va a ser muy pequeño. Entonces, a la mínima variación de dosis del fármaco. Ya, otra opinión. Que el beneficio el efecto del beneficio del fármaco está después del tóxico. Mayor efecto tóxico que beneficioso. O sea, la respuesta es que el fármaco no sirve. Porque se nos mueren antes de lo que todavía nosotros habíamos podido probar. O sea, en otras palabras, no hay efecto, no vemos un efecto de la patología, porque sí, ya estamos tratando la hipertensión. ¿No es cierto? Y dice que mi índice terapéutico es ¿cuánto? ¿Les dije? 0.5. Voy estudiando y, oye, ni siquiera veo todavía que la persona ha bajado, ya se está muriendo. Eso se interpreta así. Entonces, para que el producto por lo menos tenga un efecto, una dosis en la cual tenga efecto, nuestro índice debe ser mayor de 1. Nuestro índice debe ser mayor de 1. Bueno, y acá tenemos una curva también de respuesta a efecto y la ventana terapéutica que tenemos, viendo las dosis efectivas. Vamos a pasar. Muy bien. Entonces, les decía que todo fármaco actúa sobre un determinado blanco terapéutico, o sea, un target. Y la gran mayoría de esos targets son los receptores farmacológicos. Niña, a ver, muchacha, ¿cómo te llamas? Ángel, ¿qué tipo de receptores conoces? Niña, ¿sabes una cosa? Les voy a decir una cosa, ¿ya? Les voy a decir una sola cosa. Cuando pregunto a alguien, los demás se callan. A ver. Yadira, ¿qué tipo de receptores conoces? Ya, bueno, tú estás levantando la mano. Los asociados a proteína G, Ya. los canales iónicos, los asociados a enzimas y los nucleares también, o citosólicos. Intercelular. Estos son los tipos. Lo que usted está mencionando, esos están dentro de un tipo. Entonces, los fármacos se van a unir a esas moléculas. ¿Para qué? Para que ejerzan el efecto, para que se produzca la respuesta biológica que nosotros estamos buscando. Entonces, el organismo en su evolución han llegado a esta forma.
de poder integrar las funciones y respuestas de nuestros organismos. Estos receptores tienen tres características que nunca se van a olvidar. O sea, mi receptor es esa chapa. Y mi ligando es la llave. Entonces, a esa chapa solo le da una llave, ¿no es cierto? Es porque tiene afinidad, ¿no es cierto? Afinidad. Y cuando yo meto esa chapa, ¿no es cierto? Cuando meto esa llave, escuchen, ¿qué hago? Abre. ¿Y qué tiene? Se produce una respuesta, ¿no es cierto? Y esa chapa, esa llave, o sea, ese receptor, solo puede funcionar con los ligandos. El ligando es la llave y su receptor es la chapa. El ligando tiene afinidad. El ligando tiene eficacia porque voy a abrir la puerta, voy a producir un efecto. Y ese ligando puede tener especificidad. ¿Por qué? Porque esa llave solo sirve para esa. Yo voy allá y no la puedo abrir. Eso se llama. Esos dos pueden ser receptores. Pero puede haber otra llave que sí abre a los dos. Pero ya no tiene entonces. La especificidad significa que hay algunos grupos como los que ustedes estaban diciendo, los receptores beta adrenérgicos. Tenemos alfa, beta y sus subtipos, ¿no es cierto? Un específico es el que solamente va a actuar en un subgrupo, por ejemplo, un alfa 1. Nada más. Eso es especificidad, o sea, la llave que habla es la que puede. Pero hay otros, como la adrenalina, que se une a todos los fármacos. Eso ya no es especificidad, porque se puede unir a todos los demás fármacos. Entonces, las drogas pueden ser las drogas que usamos van a actuar, cuando van a actuar un receptor van a actuar como agonistas, ¿no es cierto? Un agonista total es el que va a producir el efecto que normalmente el ligando endógeno produce, ¿no es cierto? El efecto, la insulina exógena va a producir el mismo efecto que la insulina endógena. Y eso tiene entonces afinidad, buena afinidad y eficacia buena. Un agonista parcial, ¿no? Tiene una afinidad buena, pero una eficacia menor. Un antagonista tiene afinidad buena, pero no eficacia. ¿Por qué no tiene eficacia? Porque ¿sabes cuál sería un agonista de eso? Lo meto, o sea, una llave trunca. Lo meto y entonces ya no deja que entre el ligando, que puede abrir. Pero eso tiene afinidad, pero no tiene eficacia porque no lo va a abrir, ¿no es cierto? Esa es la misma idea. Entonces, un agonista va a tener afinidad y eficacia, y no necesariamente especificidad, pero puede tener. Entonces, el agonista tiene que tener las dos cosas primeras para que sea un agonista. Tienes un agonista que tiene afinidad por el receptor, y que tenga también, eso es un agonista. Entonces, cuando yo uso, por ejemplo, el salbutamol es un beta-2 agonista. Beta-2 agonista. ¿Por qué es un beta-2 agonista? Porque produce el mismo efecto que la adrenalina endógena o noradrenalina. Se une a ese receptor, va a producir que la musculatura en el arco bronquial se relaje y se dilate el arco bronquial. Y ese beta-2 agonista va a producir lo mismo. Entonces, tiene afinidad por el beta-2, tiene eficacia porque lo relaja la musculatura y el arco bronquial. Tiene las dos cosas. Pero es beta-2. Y por ser beta-2 entonces es específico. Pero la adrenalina hace lo mismo. Sí hace lo mismo. Hace lo mismo. Pero también se une a los otros receptores. Es agonista, no selectivo. Bueno, un agonista parcial es el que va a producir una respuesta menor de lo que estamos.
Y eso es la idea, ¿no es cierto? Esto es el receptor y tenemos un agonista. El agonista se va a unir, va a producir el efecto del ligando original o del ligando endógeno. El antagonista también se va a unir al receptor, pero lo va a bloquear y ya no va a producir el efecto que tiene el agonista. Entonces, un fármaco agonista es cuando posee afinidad. Para ser antagonista tiene que tener afinidad, solo afinidad, ¿ya? ¿Es cierto? Pero no va a tener eficacia. No va a tener eficacia. Entonces, los antagonistas pueden clasificarse de diferente manera, ¿no? El antagonismo puede ser antagonismo del receptor, ¿no es cierto? O antagonismo que se ejerce no en este receptor, no en este receptor, sino en otro lado. Cuando es el antagonismo del receptor, puede ser un antagonismo que se una al sitio de unión del ligando original, del ligando o del agonista, ¿no es cierto? Pero también se puede unir a otras uniones alostéricas. Las uniones alostéricas es un receptor tiene un lugar de unión al ligando, o sea, no es todo el receptor que se une al ligando, sino una parte. Pero puede tener otros receptores de otras moléculas, de otros ligandos, pero al unirse eso a otros lugares, ¿no es cierto?, puede producir un antagonismo, o sea, que no se produzca la respuesta. Cuando se unen al mismo receptor, ¿no es cierto?, los antagonistas que se unen al mismo sitio de unión con el receptor pueden ser reversibles o irreversibles. ¿No es cierto? Irreversibles. Igual, en el sitio alostérico pueden ser reversibles o irreversibles. Eso va a depender del tipo de unión que tenga el receptor, el ligando con el receptor, o el antagonista con el receptor, del tipo de unión. Igual en los fármacos tenemos algunos que son, cuando se unen al receptor, algunos son reversibles y algunos no son reversibles. Y todo depende del tipo de unión que tengan, y vamos a ver más adelante. Luego también, cuando no se unen a su receptor, puede haber antagonismo químico y antagonismo fisiológico, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál sería un antagonismo fisiológico? ¿Cuál sería un antagonismo fisiológico? Ya, díganlo. La insulina y el glucagón. Otro. Puede ser la interacción de dos fármacos que no tienen los mismos receptores, pero Estamos que hablando causan- fisiológico. Fisiológico. Estamos hablando fisiológico. ¿Simpático? Simpático. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando ejerce su acción en el corazón, uno me puede producir taquicardia y el otro taquicardia. Esos son efectos. Ya, ok. Entonces, esas son las cosas. Pero lo que sí, para la próxima semana me van a dar ejemplos de antagonismo químico y antagonismo fisiológico. Por lo menos 5. Bueno, esta curva ya la habíamos visto. Esta curva solamente es para lo siguiente. Miren, cuando nosotros damos nuestra droga, vamos a administrar una dosis para empezar a tener un efecto. ¿Cierto? ¿Cierto? Lo que ustedes están viendo es que cuando damos un agonista, esta curva se va para acá. ¿Saben por qué? Porque para lograr el mismo efecto, con un agonista más, necesitamos menos dosis de nuestro fármaco para producir efecto. No se entiende bien, ¿no es cierto? Ya, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo. Con el dolor, les habla bastante del dolor. El dolor, por ejemplo, el dolor oncológico tiene dos componentes. ¿Ya? Tiene dos componentes de dolor. Un dolor, uno que es somático y el otro que es neurológico. Esos son los dos dolores que se tienen. Entonces, no sé si ven ahí. Ya, pero tenemos acá el dolor somático y acá tengo el dolor neuropático.
Le voy a dar morfina. Le voy a dar morfina a mi paciente para este dolor oncológico. Muy bien. La morfina me va a controlar muy bien el dolor. Pero es más difícil que controle el dolor neuropático. Entonces, para yo controlar completamente el dolor, y para controlar el dolor neuropático, que es una parte de este tipo de dolor, ¿qué hago? Tengo que aumentar las dosis de morfina. O sea, cada vez tengo que darle más dosis, porque solamente aumentando más dosis puedo controlar el dolor neuropático. ¿Y más dosis que va a producir, chicos? Efectos secundarios. Efectos secundarios. Náuseas, vómitos, ¿no? Pueden alucinar, puede haber depresión respiratoria. Bueno, vamos a ver ya cuando lleguemos a eso. Pero el ejemplo es para esto. Muy bien. Entonces, miren, yo con la morfina estoy acá. Estamos acá. Y vamos a suponer que acá mi dosis es 1. La dosis efectiva media, vamos a suponer que es 1, ¿no es cierto? Ok. Entonces, y este es mi efecto. Ahora, voy a aumentar otro fármaco que me controle esto. El dolor neuropático. Y uno de esos fármacos se llama, de seguro ya han escuchado hablar, porque muchos de nuestros papás, pregabalina. Ya, que se usa bastante, por ejemplo, en el dolor neuropático y los diabéticos. La pregabalina me va a controlar esto. Y como esto ya está controlado, significa que esto necesito menos dosis. ¿No es cierto? Entonces, si uso la pregabalina, la morfina, menos dosis. Menos. Entonces, eso es para que más o menos entiendan que si yo uso un agonista, miren, si yo uso un agonista, necesito menos dosis de mi fármaco, menos dosis, miren, menos dosis, para conseguir el mismo efecto, porque estoy usando un agonista. O sea, los dos van a producir el mismo efecto, pero con menos dosis. Eso es lo que quiere decir acá. Por eso que el agonista, esta curva lo lleva hacia la izquierda. Pero si le pongo un antagonista, ¿qué va a ocurrir? Voy a necesitar más dosis de mi medicamento para tener efectos, ¿no es cierto? Mira, estoy aumentando la dosis de 1, me fui a 2. Y acá a 0.5 cuando es el agonista. Entonces, si tú usas un antagonista, significa que vas a requerir mucho más dosis para vencer al antagonista, para producir los efectos con mi medicamento. Pero si uso dos agonistas, voy a necesitar menos dosis de los dos para obtener el efecto. Muy bien, y bueno, esto creo que vamos a mencionarlo, si no recuerdo. Esto lo que sintetiza es que el receptor, este es el receptor, y les decía, no a todo el receptor se va a unir ligando, tiene un sitio de unión. Y los sitios alostéricos pueden estar en otra parte del receptor. Entonces, cuando el ligando, en este caso de la droga, bueno, a los fármacos les decimos drogas, por si acaso, se une, va a activar al receptor y va a producir cambios informacionales en esto que van a ir activando una cascada de respuesta o una señal de transducción se llama, que finalmente va a terminar en una respuesta biológica. Este es un ejemplo de un receptor acoplado a proteína G, para entender que el ligando, que en este caso es una hormona, se puede unir al receptor. Este es un receptor tipo acoplado a proteína G, no es proteína G, es un receptor de membrana acoplado a proteína G. Una vez que se una esto, va a activar a una de las subunidades de la proteína G. ¿A cuál? A la alfa. Y esto va a activar otros efectores. Que la finalidad de esto, no de todos, pero de este receptor,
es que va a aumentar la concentración de un segundo mensajero. Este segundo mensajero va a desencadenar una señal, una cascada de señales, activando proteínas, ¿no? Proteinquinasas, activando enzimas, y finalmente esto van a actuar en el target, que casi 100% es una expresión génica, o sea, es un gen, ¿no es cierto? Y va a haber respuesta. ¿Quién es la respuesta? Entonces, ya le había dicho a su compañero, tenemos receptores asociados a canales iónicos, ionotrópicos, canales acoplados a proteína G, metabotrópicos, a tirosinquinasa, y los que son intracelulares, que son los esteroides. Ahora, les decía, ¿cómo es pues que se unen el receptor a su ligando? O ligando, ¿cómo se une el receptor? Es por lo mismo que estudiamos bioquímica en la secundaria, por esas mismas fuerzas de Van der Waals, uniones iónicas, no, de hidrógeno, uniones de hidrógeno o puentes de hidrógeno también se llaman, uniones iónicas y uniones covalentes, ¿no? Eso solo para recordar, pero aquí hay unas diapositivas que ustedes lo van a leer, pero de todas estas, lo que yo quiero que hagan es en esta unión, la unión covalente. La unión covalente es la irreversible, ¿no es cierto? Habíamos dicho, ¿no?, que el antagonismo, ¿no es cierto?, cuando es en el sitio de unión de ligando, puede ser reversible y irreversible. Los que son reversibles son estos. También un fármaco puede ser, o una droga puede ser irreversible, pero ¿cuándo va a ser esto? Cuando tengamos la unión más fuerte que hay. Y la unión más fuerte que hay es la covalente, porque comparten electrones. Y eso lo hace por eso. Y eso es algo que se produce, por ejemplo, en la intoxicación de órganos fosforados. Los órganos fosforados, y acá tenemos un ejemplo, van a leerlo, son los que producen esto. Y por eso es difícil desplazarlo del receptor, ¿no? Y como es difícil de desplazarlo del receptor, tenemos que usar un antagonista, ¿no es cierto? Y el antagonista tenemos que estar ahí hasta que el receptor sea movido de la membrana. Entonces, el lugar de acción, el lugar donde van a estar los receptores va a depender de las propiedades físico-químicas del ligando, ¿no es cierto? Si el ligando es liposoluble, polar, no puede atravesar, hidrosoluble, no puede pasar la membrana de la bicapa lipídica, entonces su receptor tiene que estar ahí. Y se va a unir su receptor a ese receptor y va a activar segundos mensajeros que van a finalmente activar el núcleo. En cambio, los que son esteroideos van a poder atravesar fácilmente esta membrana y no necesitan ahí un receptor. Entonces su receptor es intracelular. Puede ser en el citoplasma o en el núcleo, pero en general es en el citoplasma. Entonces, tenemos todos estos, lo que ustedes han mencionado. Tenemos los canales, receptor ligado a canales iónicos. El ejemplo clásico es el receptor nicotínico, colinérgico nicotínico. Eso, ¿no es cierto? Otro ejemplo, dale. ¿Tu nombre? Tu nombre. Sheila. Sheila, otro ejemplo. Ya. ¿Tu nombre? Gabriela. Gabriela. Otro ejemplo. Pueden ser los los receptores GABA. ¿No es cierto? El receptor GABA, ¿qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Cuál es el principio? ¿Cómo inhibe? ¿Para qué sirve un canal ion? Para que atraviese un ion. ¿Y qué cosa atraviesa? Cloro. Exacto. ¿No es cierto? El cloro es negativo, hiperpolariza, no hay transmisión nerviosa, y entonces, por eso les he dicho que estudien pues. Mira, van a ver todos los fármacos actúan a nivel de canales, ¿no? O sea, mis fármacos inhibidores, voy a activar, voy a actuar sobre todo el sistema inhibidor. El GABA, ¿no es cierto?
¿Y qué van a hacer? Van a activar estos canales. ¿Para qué? Para la transmisión. En cambio, los excitadores lo hacen al revés. Van a liberar los repercusores, van a activar canales vitales. Luego tenemos los acoplados a proteína G. Los acoplados a proteína G, tenemos acá los alfa y beta adrenoreceptores. Niña, nombre. Sí. Sarela. Sarela, otro ejemplo. A ver. Niña, nombre. Lisbeth, otro ejemplo. Nombre. Luis, otro ejemplo. Los receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos de la glicolina son también de este tipo. Luego tenemos los receptores acoplados a una enzima. El enzima es intracelular, o sea, una tirosinquinasa. ¿No es cierto? Esto es el receptor de la insulina. Niña, otro ejemplo. ¿Cuál es su nombre? Alison. Alison. Otro ejemplo. Otro ejemplo. La tirosifosfatasa para el péptido natriurético. Los receptores de los factores de crecimiento son de este tipo. Y finalmente tenemos los receptores intracelulares. Todos tienen sus características. Aquí está su localización. Analizando todos los canales iónicos, los proteína G, los ligados a las proteinasas. El efecto va a ser en canales iónicos. El receptor de proteína acoplado a proteínas va a activar también canales iónicos y enzimas, ¿no? Vamos a ver por qué hay diferencias. Hay particularidades por qué tipos de proteínas. Muy bien. Esto es un canal iónico, ¿no es cierto? Esto es el nicotínico para tener sus unidades, porque van a formar todo el poro del canal, pero y para que estos sean activados tienen que unirse a dos sitios de unión, dos sitios de unión. Este es el receptor acoplado a proteína, a canal iónico, y solamente es un punto nomás donde se va a unir. Cuando vemos también ¿cómo se llama? Cuando vemos, más adelante lo que, cuando vemos el canal donde está el receptor del GABA, ese canal tiene diferentes lugares de unión, inclusive para los fármacos que se unen a ese canal para activarlo. Los acoplados a proteínas que habíamos dicho que tienen que activar una proteína. Hay diferentes tipos de proteínas, ¿cierto? Y hay un montón de familias de receptores acoplados a proteínas y diferentes patologías por la disfunción de estos, y también de los canales iónicos hay diferentes tipos de patologías. Pero básicamente, ¿no es cierto?, al activarse la proteína G, puede activar enzimas y canales iónicos. No todas las proteínas G son iguales. Hay proteínas G estimuladoras, estimulan ¿qué? Una enzima que es el adenylato-ciclasa. Otras pueden inhibirla. No, o sea, no inhibirla, sino se inhibe el receptor y ya no se forma el adenylato-ciclasa, la AMP. Otros pueden, el GQ, que vamos a ver más adelante, puede activar también enzimas, pero también puede activar canales iónicos. Ahora, no por ser del mismo tipo, como les decía, producen el mismo efecto. Todo depende del tipo de proteína G que sea. Esto es en el árbol bronquial. Esta es una célula muscular, ¿cierto? Entonces, cuando a un paciente le damos por ejemplo, adrenalina o un beta-2 agonista, como habíamos hablado del salbutamol que usan los pacientes asmáticos, esos se van a unir al receptor beta-2. Ese tipo de receptor beta-2 tiene una proteína GS, estimuladora. ¿Estimuladora qué? De la formación de
AMP cíclico. Y esto va a producir ¿qué cosa? Dilatación del bronquio, porque va a relajar. Dilatación del bronquio. Esa misma célula tiene otro receptor acoplado a proteína G, que es un receptor H1 de la histamina. Pero esa proteína G no es como esta, sino es una GQ. Esa GQ activa canales iónicos que van a hacer que se incremente el calcio dentro de la célula muscular. ¿Y qué va a producir el calcio? ¿Cierto? Por eso que esto está involucrado, la producción en los pacientes asmáticos está involucrado, y uno de los que también produce la vasoconstricción. Entonces, la proteína G puede producir diferentes efectos en la misma célula, dependiendo del tipo de proteína G que es los receptores acoplados a proteína G. Estos son todos los diferentes segundos mensajeros que tienen, ¿no es cierto? Algunos tienen calcio, algunos tienen AMP cíclico, para que lo vean. Esto es un receptor acoplado a una tirosinquinasa. Estos receptores, ¿no es cierto?, tienen una parte que es extracelular, tienen uno que es transmembrana y una intracelular. En la intracelular se encuentra una enzima, una quinasa o una tirosinquinasa. Esa tirosinquinasa, si el receptor tiene que formar un dímero, que puede ser un homodímero o un heterodímero, como se ocurre en la familia HER de receptores, HER1, 2, 3 y 4, tienen que formar dímeros para que se activen. Pero una vez que se ha activado la tirosinquinasa, o sea, la unión del ligando con el sitio de unión del receptor, finalmente desencadena unos cambios que fosforila la tirosinquinasa y la activa. Y esta activación hace que active a otras, que fosforile a otras proteínas, y las también las activa, y así va bajando la cascada, y finalmente para que active en el ADN la expresión o la inhibición de algún gen. Esto es el receptor intracelular, que lo que básicamente es, como ya lo han dicho, va a poder ingresar al citoplasma. En el citoplasma se va a unir a su receptor. Pero para que tenga el efecto, y para que sea transportado hacia el núcleo, tiene que formar un dímero. O sea, dos moléculas de ligando y receptor, los dos se unen. Y solo así va a poder activar la expresión génica en el ADN. O la inhibición génica. Este es un receptor, ¿no es cierto? Hay un lugar de unión para el ligando. En ese lugar de unión es donde se va a unir el agonista. En ese lugar se va a unir el antagonista, ¿no es cierto? Y tenemos lugares alostéricos de inhibición o de activación, que son otros lugares diferentes al sitio de unión, pero es en el mismo receptor. El agonista alostérico ayudará a que el efecto se produzca.